Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a su módulo de Fundamentos de Economía. Mi nombre, como siempre, Carlos Fernando Martínez, acompañándolos en todo este proceso de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a ver el comportamiento del productor, comportamiento del oferente, qué estaría pensando cuando nosotros, o qué pensamos cuando nosotros somos los que llevamos productos, bienes y servicios a un mercado. Qué es lo que tenemos que estar pensando y cómo le facilitamos ese logro de lo que está pensando el productor. Entonces, nuestro tema de hoy es de producción. Digamos que en qué consistiría la parte de producción. Recordemos esos conceptos como para tener claro. Cogemos una cantidad de recursos, los llevamos a un proceso productivo, ese proceso productivo los transforma y el resultado de un proceso es un producto. La relación que hay entre proceso y producto se llama productividad, que eso es lo que nos piden en las empresas. Oiga, sea más productivo. ¿Qué es lo que quiere cuando nos dicen eso? Sea más productivo, hace referencia a que saque más cantidad de producto de ese proceso. Una vez tengamos el producto, lo lanzamos al mercado y el mercado se convierte en bien y servicio. Ese bien y servicio debe cumplir con un satisfactor. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que hace el sistema productivo? Coger recursos y convertirlos en satisfactores. A eso es lo que le llamamos todo el proceso productivo. Bien, veamos cómo sería la conducta del productor. ¿Qué esperaría un productor? Un productor, bueno, antes de leer esta diapositiva, tendríamos que analizar qué es lo que pretendería cualquier productor. Un productor lo que pretende es obtener las máximas ganancias. Voy a utilizar aquí el tablet para mostrarles cómo sería la parte de las ganancias, cómo se obtienen las ganancias. Bien. Supongamos que tenemos un proceso productivo en donde lo primero que hacemos es de pronto obtener una cantidad de ingresos. Entonces, primero llamemos que lo que buscamos es un beneficio. ¿A qué llamamos beneficio? Llamamos beneficio a lo que espera el productor de su proceso productivo. ¿Y qué esperaría? Bueno, esperaría que le produzca en términos contables, digamos que ganancias. Pero aquí vamos con una palabra que abarca un poco más que solo ganancia, tendríamos que ver que sería el beneficio. Entonces, ¿cómo se obtienen las ganancias o el beneficio? Entonces tenemos que un ingreso total, un ingreso, vamos a hacerlo otra vez acá, ingreso total menos los costos totales. Así tendríamos el beneficio. Si los ingresos totales son bien grandes, una cuestión bien grande, y los costos bien pequeños, entonces todo esto que estaría aquí sería el beneficio. ¿Qué es lo que espera cualquier productor? Bueno, obtener beneficios. Claro, no todas las empresas obtienen beneficios, también a veces se obtienen pérdidas. Y si una persona obtiene beneficios o obtiene pérdida, ¿qué esperaría de los beneficios y qué esperaría de las pérdidas? Bueno, de los beneficios que fueran máximos, que fueran los mayores. Y de las pérdidas, pues que fueran las más pequeñas, que sean mínimas. Eso es lo que esperaría. Entonces, todo este proceso que vamos a ver a partir de este momento es para ver cómo una empresa, cómo una persona que tiene una empresa o un proceso productivo obtiene esos beneficios y cómo obtendría esas pérdidas. Para lo cual tiene que buscar en lo que está haciendo y hablar de los costos de producción. Pero ¿cómo se componen los costos de producción?
Los costos de producción se componen, primero que todo, del precio de los insumos y, por supuesto, también se compondría de los insumos. ¿Cuáles son estos insumos? En alguna clase vimos que eran los factores de producción. Factores de producción. ¿Y cuáles son esos factores de producción? Dijimos en alguna clase que era la tierra, el trabajo, el capital. Y que estos estaban reunidos por alguien que los organiza. ¿Y cómo los organiza? Los organiza a través de algo que se llama tecnología. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando? Vamos a ver cómo manejamos los insumos de producción. Estos insumos de producción, ¿cómo hacemos para que sean los más efectivos? Y los insumos de producción, tierra, trabajo, capital, organización y tecnología, los tenemos que llevar a optimizarlos, o sea, a la mejor utilización de esos recursos. Bien, volvamos otra vez a la presentación. Aquí está. Muy bien. Entonces, para optimizar, la producción se divide, digamos que en dos partes. Una sería una producción de corto plazo y una producción de largo plazo. Una producción de corto plazo es muy diferente a una producción de largo plazo. ¿En qué consiste? Bueno, en el largo plazo todos los factores pueden cambiar. Uno tiene un terreno y en el terreno, ese factor de producción que lo puede estar deteniendo en cualquier momento, pues podemos hacerlo cambiar. Mientras que en el corto plazo, no. En el corto plazo tenemos que aguantarnos así. Es como cuando nos hacen un contrato de trabajo y de pronto nosotros tenemos, qué sé yo, mejores oportunidades, pero ya firmamos el contrato y el incumplimiento acarrearía una cantidad de situaciones adicionales, entonces preferimos de pronto cumplir el contrato, así dejemos de ganar una situación. Entonces, hasta que no se cumpla el contrato, pues no va a cambiar nuestra situación. Y por eso hablamos de producción de corto y producción de largo plazo. Lo mismo estaríamos hablando del arrendamiento, de los contratos laborales, de pronto de suministros, de todos esos contratos que de alguna forma están conviviendo o estamos planeando ya sobre un tiempo más corto. Entonces, ahora sí, en la conducta del productor tenemos que ver que en el corto plazo se presenta algo que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley de los rendimientos marginales decrecientes. Dice, cuando a un insumo fijo se le involucran o se le adicionan unidades de insumo variable, la producción tiende a disminuir. Eso está un poco complejo. ¿Cómo hacemos como para entender un poquito más? Voy a volver otra vez a leer a ver si lo entendemos. Cuando a un insumo fijo se le involucran o adicionan unidades sucesivas adicionales de insumo variable, la producción tiende a disminuir. Entonces sigue como un poco complicado. Yo creo que si damos un ejemplo, pues podríamos aclarar un poquito más la situación. Entonces demos el ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Bueno, aquí hay creo que la misma definición, dice, la ley de los rendimientos decrecientes, principio que afirma que más allá de cierto punto el producto marginal disminuye a medida que se agregan unidades adicionales de un factor variable a un fijo. Esa sería otra definición. Pero vayamos al ejemplo. Supongamos esto es una fotografía por allá de un campo ganadero. Y entonces vamos a suponer que en este campo ganadero vamos a producir leche.
en este campo metemos 0 vacas. Entonces la producción de leche será de 0. No hay producción de leche. No hay producción porque no tenemos vacas. Vamos a suponer que el terreno es el insumo fijo y que las vacas serán el insumo variable para este caso, ¿no? Entonces vamos, aquí dice, ejemplo, si colocamos una vaquita, insumo variable, en un potrero, insumo fijo, ella va a tener todo el pasto, toda la comida para ella sola y su producción de leche va a ser importante. Eso quiere decir que ella tiene todos los elementos para que produzca una buena cantidad de leche. Entonces metemos ahí la primera vaquita. La primera vaquita entra en acción y ella produce cierta cantidad de leche. Bien, pero luego vamos a agregar más vacas. Dice, si agregamos otra vaca al mismo potrero, es muy probable que las vacas, al sentirse acompañadas, aumenten la producción de leche promedio. Bueno, ese es un fenómeno que podría darse entre los animales. Se sienten acompañados o se les pone música y ellos se estimulan y de pronto pueden producir un poquito más. Sienten esa presencia y es probable. Pero en los seres humanos sí está demostrado que nosotros somos socialitos por naturaleza y entonces cada vez que nosotros trabajamos con otra persona, nosotros nos hacemos más productivos. Esto podría funcionar, vuelvo y digo, más sobre las personas. ¿Y ahora qué pasaría? Bueno, se aumentó la producción, pero es muy probable que si ya llega más vaquitas, entonces la producción cambie. Y si agregamos unidades sucesivas de vacas, la producción marginal de leche va a disminuir, ya que el pasto del potrero no va a ser suficiente para todas las vacas. Se van a alimentar mal o deficientemente y la producción marginal de leche empezará a disminuir. Entonces aquí entran en acción más vaquitas y cada vez que entremos más vaquitas, pues la producción va a disminuir porque las vacas ya empiezan a estar mal alimentadas. Entonces repasemos un poquito, vayámonos a la diapositiva primera, en donde vemos el concepto de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Dice que cuando a un insumo fijo, o sea el terreno, se le incrementan o se le involucran o se le adicionan unidades de vacas de insumo variable, ¿cierto? La producción tiende a disminuir. Ahora sí cobra sentido esa ley que se da para todos los sistemas de producción, ojo, con lo que acabo de decir, de corto plazo. Muy bien, entonces vayamos más adelantico, aquí, y vamos a hablar entonces, seguimos hablando de los, a ver si voy para adelante o para atrás. Voy para atrás, un segundo que me perdí de las diapositivas. Volvamos a las vacas, eso, ahora sí. Entonces, insumos. Tenemos que tratar entonces que los insumos fijos y los insumos variables, cuando se presentan los insumos fijos y los variables, estamos hablando de corto plazo. En el largo plazo, pues ya no hay insumos fijos. En el largo plazo es un periodo lo suficientemente largo como para que todos los insumos que alguna vez fueron fijos, ahora puedan cambiar. ¿Pero qué es un insumo fijo? Tengamos claro qué es un insumo fijo. Son aquellos que no cambian cuando cambia la producción. Y el insumo variable son aquellos que cambian cuando cambia la producción. Voy a colocar aquí un ejemplo. El ejemplo sería en el caso del insumo fijo. El terreno, habíamos dicho, vamos a suponer que en este local donde nos encontramos actualmente, pues tenemos un sistema de producción para hacer, qué sé yo, camisas. Y entonces pagamos un arrendamiento. El primer mes, segundo mes, en fin, algunos meses no producimos nada. De pronto no le podemos llegar a decirle al dueño de la producción, oiga, señor dueño del local, perdón, no le voy a pagar arriendo este mes. ¿Y cómo así? ¿Por qué no me va a pagar?
Bueno, porque es que no produje ninguna camisa, entonces no le pago. No, eso no podemos salirle con esas al dueño del local. A él no le interesa si nosotros producimos o no producimos, o cuánto producimos o no, a él no le interesa eso. A él le interesa es que arrendó el local y entonces ahora que le paguen. O sea, produzca o no produzca, habrá un insumo, la existencia de un insumo fijo. Insumos fijos entonces son todos aquellos que involucran un contrato fijo. ¿Que puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero con el tiempo. Por ejemplo, la mano de obra, vamos a pagarle a un obrero, a una persona, a un trabajador, por un periodo de tiempo. Le decimos, vamos a sacar un contrato a término fijo. Y significa que de tal periodo a tal periodo usted está comprometido conmigo y yo estoy comprometido con usted. No podemos cambiar el contrato. Podemos hacerle de pronto un otro, en fin, pero no podemos, de hecho ese contrato queda vigente. Entonces, ahí será insumos fijos. ¿Qué serían como insumos fijos? El arrendamiento, los contratos de los empleados a término fijo, de pronto, qué sé yo, la porción de energía, hay un cargo fijo también, de algunos servicios adicionales, servicios públicos que también traen una tarifa fija. Todo eso será fijo, produzcamos o no produzcamos, siempre vamos a tener ese insumo fijo. ¿Qué sería un insumo variable? Son aquellos que cambian cuando cambia la producción, dice la diapositiva. Pero, ¿cuáles serían? Bueno, en el largo plazo, el fijo tiene que cambiar o puede cambiar. Cuando estamos hablando de variables, en el corto plazo, entonces estamos diciendo que son la materia prima, los que dependen de la producción. Por ejemplo, si tenemos máquinas de coser que funcionan con combustible fósil, con ACPM. Bueno, yo no sé si exista eso o no, pero supongamos que hay una máquina de coser que al prenderse, prende con ACPM. Y entonces, esa máquina de coser, pues el ACPM como tal, será un insumo variable. ¿Por qué? Porque si no producimos nada, no tiene por qué gastarse el ACPM. En cambio la máquina, si tenemos 2 o 3 máquinas, esas 2 o 3 máquinas se nos convierten en insumos fijos. Serían variables cuando ya puedo yo cambiarlas, cuando yo puedo decir, no, es que para hoy necesito 3 máquinas, entonces será fijo para hoy, pero ya mañana necesitaré 4, entonces varía mañana, o sea, dependiendo de los tiempos. Veamos entonces cómo son los tiempos en la economía. Hay 2 tiempos, está el corto plazo y el largo plazo. Recordemos que cada disciplina maneja sus propios tiempos. Hay tiempos cortos y hay tiempos largos en diferentes disciplinas. Los contadores utilizan, por ejemplo, 2 tiempos, corto y largo plazo. Y ellos dicen que el corto plazo es el periodo contable y el largo plazo es un periodo superior al periodo contable. Los administradores decimos que tenemos 3 periodos, el corto, el mediano y el largo plazo, y que cada uno de esos periodos depende de los planes. Hay planes de corto plazo, de largo plazo y de mediano plazo. Entonces, el corto, por ejemplo, un plan de largo plazo, planes de largo plazo son la visión, la misión, los objetivos, esos son de largo plazo. Habrán también de corto y de mediano plazo, así los planes. Pero como estamos en una clase de economía, pues tenemos que pensar es cómo piensan los economistas. Y los economistas dicen que hay 2 tiempos. Está el corto plazo y el largo plazo. Entonces el corto plazo es el tiempo en el cual por lo menos hay un insumo fijo. Por lo menos hay un insumo fijo. ¿Eso qué significa? Que pueden existir más de un insumo fijo. Pueden existir más, pero también lo está diciendo implícitamente que pueden existir muchos insumos variables, pueden existir muchos variables. Pero por lo menos, ya cuando uno identifica un corto plazo es porque por lo menos existe
un insumo fijo. Y el largo plazo, bueno, dice aquí, tiempo en el cual todos los insumos que alguna vez fueron fijos puedan cambiar. Tiempo muy largo o tiempo largo de cambio, donde yo puedo cambiar ese insumo fijo. Ahora pensemos que los tiempos en las empresas son relativos. No hay un estándar de tiempo en todas las empresas. Cada negocio puede tener sus propios tiempos. Supongamos el negocio de las arepas de aquí afuera. Negocio de las arepas, instalan de pronto una parrillita ahí, la empotran, y la empotrada de eso duró que 15 días ahí está. Y de pronto llegaron los clientes y nos damos cuenta que de pronto la demanda fue muy grande y nosotros nos quedamos muy cortos con la oferta. Entonces hay que pensar en quitar esa parrilla y montar una más grande porque hay que atender toda la oferta, toda la demanda que hay, perdón. Y entonces, pues ¿cuánto nos lleva tumbar eso? Por lo menos otros 15 días y volver a montar otros 15 días, entonces hemos perdido un mes. Y si es estamos cerca de la universidad, en donde todos los universitarios, los estudiantes salen a comprar la arepa, pues habrá que esperar un momento en donde sea de receso. O sea, vayamos a las vacaciones, ahí sí tumbamos eso y luego sí montamos nuestra parrilla grande y para atender toda la demanda necesaria. Entonces podría suceder. Ese sería un corto plazo, mientras yo puedo tumbar la parrilla. Otro negocio, por allá pensemos en el negocio de las palmas africanas. En el corto plazo, o mejor, el negocio de la palma africana es que hay más o menos 2 años de alistamiento de tierra. Hay 10 años esperando que la matica crezca. Y luego esperamos 5 años que la matica esté produciendo. Quiere decir que el corto plazo de este negocio serían 2 años de alistamiento, 10 de que la matica germine y 5 años completos entonces para que la plantica produzca. O sea, son 17 años es el corto plazo. ¿Por qué? Porque en ese término no podemos disponer de la tierra. En ese momento la tierra es un insumo fijo y ese negocio tendrá entonces un corto plazo de 17 años. En 17 años podemos cambiar a otra cosa, a otra producción, otra cosa, pero mientras tanto tenemos esa situación. Espero haya quedado claro. Aquí algunas situaciones de producción. La producción total, cuando nosotros estemos hablando de producción total, hace referencia a la cantidad total de producción que se obtiene en unidades físicas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de aumentar la producción, porque cambiamos un insumo variable, entonces ¿cuánto se va acumulando? La acumulada será la producción total. La producción media o promedio es lo que ustedes hacen con sus notas. ¿Para qué sacan el promedio de sus notas? Uno saca el promedio de las notas para tomar decisiones. Si uno ve que en el primer corte o en el primer semestre mi promedio era de 4.2, segundo semestre mi promedio fue de 3.6, mi tercer promedio fue de 3.2 y este periodo, no sé, de pronto por debajo de 3, grave, preocúpese, tengo que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo las tomo? Pues viendo el promedio. A pesar de tenerlas allí, debo revisar cómo ha sido el promedio para tomar decisiones. Yo qué estaba haciendo antes, ahora qué tengo que hacer. Entonces lo mismo sucede con la producción. La producción media hay que revisarla para ver cómo se está comportando. Entonces es importante saber cómo se comporta la producción promedio cada vez que nosotros involucramos unidades sucesivas adicionales de insumo variable. Hay otro concepto que también hemos ya trabajado en algunas clases anteriores. Les había dicho que de pronto, por citar algún libro, Mankiw, capítulo 1, versículo 3, bueno, principio 3,
estamos hablando básicamente de la marginalidad. El hombre racional piensa en términos marginales. ¿Qué significa eso? Significa que todas nuestras actividades que tenga algún desgaste de nuestras neuronas tendrá que utilizarse el concepto de marginalidad. ¿En qué consiste? ¿Qué pasará con una unidad adicional? Eso es lo que significa producción, bueno, marginalidad. ¿Qué pasará con una unidad adicional? Si yo estoy trotando en el parque, entonces mi récord son 5 vueltas. ¿Qué pasaría si yo hago una vuelta adicional? ¿Qué pasaría con mi salud? ¿Qué pasaría con mi tensión? ¿Qué pasaría con el récord? ¿Qué pasaría con todas las situaciones? Si yo estoy produciendo en mi empresa 100 camisas, y entonces ¿qué pasaría si yo hago 102 camisas? ¿Qué pasaría si hago una más? ¿Qué pasaría con esa adicional? Siempre tenemos que estar pensando en una adicional, en un valor adicional. Entonces, para sacarlo a la marginalidad, la producción marginal, entonces es la variación de la producción total sobre la variación de la cantidad. Bueno, digamos que esta es la teoría en términos de producción. Le invito de pronto a ver a la siguiente sesión, el siguiente video, en donde se va a hablar sobre lo que es la producción y un ejercicio en términos de producción de corto plazo. Muchas gracias, ustedes son muy amables por la atención y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.